Efectivamente. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el segundo panel de la tarde en materia penal, en este cuarto encuentro anual sobre jurisprudencia. Tengo a mi lado, virtualmente hablando, claro, a tres ponentes que van a hablar sobre temas un poco diversos. La primera de ellas es Amparo Martínez Guerra, que actualmente es profesora ayudante, aunque no hay que dejarse engañar por esa categoría, porque ella está acreditada para profesora titular y es una muestra más del maltrato que sufre nuestra generación, que tiene que esperar mucho, 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 mucho para tener el puesto acorde a su formación y a su titulación. Amparo nos trae un tema clásico, ¿no?, que tiene que ver con los requisitos que deben cumplir las normas penales en blanco para ser conformes con el principio de legalidad. Cuando quieras, Amparo. Vale, bueno, perfecto. Os comparto, si os parece, la pantalla y os explico un poco la resolución, que no es una resolución al uso, que yo he seleccionado, en este caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es una sentencia, es la segunda opinión consultiva que se emite o que emite el tribunal conforme al protocolo 16, que hasta la fecha han firmado y ratificado 16 países. España, ya adelanto que ni lo ha firmado ni lo ha ratificado. Os planteo un poco la importancia de la resolución o por qué yo la elegí, que sí que me interesaba desde el punto de vista del contenido penal, por las razones que voy a explicar, aunque a mí es verdad que en mis temas de investigación lo que me interesa fundamentalmente es la problemática dirigida a las fuentes del derecho y la prelación o el orden que ocupa o la validez que tienen en estos casos tanto los convenios de naturaleza internacional y supranacional como la jurisprudencia derivada de los órganos que la implementan. Y he seleccionado esta opinión porque no solo porque sea la segunda, que es bastante novedosa, es porque es la segunda, pero es la primera en materia penal. Y además tiene un contenido que bueno, pues, enraiza mucho en los problemas fundamentales del derecho penal, de los fundamentos del derecho penal, que tiene que ver sobre la técnica penal en blanco, la remisión a la técnica penal en blanco, el principio de legalidad, eh, la jurisprudencia o los pronunciamientos en el ámbito supranacional, no quiero decir internacional, y sobre todo también por la metodología que se ha utilizado en la elaboración o la emisión de esta opinión consultiva. Digo la metodología porque a la hora de pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte de un estudio de derecho comparado que ha elaborado en el marco, en la que elaboró la Comisión Venecia, en el que estudia 41 sistemas jurídicos del ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entre ellos en este caso excluye a Armenia, que es el país que presenta la opinión consultiva. Para las personas, o no sé si en este caso no tenéis poco conocimiento o simplemente pues, el básico o no de lo que supone el protocolo 16. El protocolo 16 es un protocolo de reciente aplicación y de reciente o relativa reciente aprobación, que plantea o que permite a los Estados, parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de su firma y de su ratificación, es un mecanismo bastante flexible, plantear una serie de cuestiones o una cuestión que ellos vienen a llamar cuestiones consultivas en torno a interpretación del ámbito de los derechos o de los artículos del Convenio de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la resolución de asuntos en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito penal, en el ámbito de sus procedimientos a nivel nacional. Es el propio Estado el que determina qué órganos permite o a qué órganos los permite, si son solamente los superiores, si permite hacerlo a otros órganos que no sean única y exclusivamente los superiores. La mayoría de los órganos o de los países que lo han firmado y ratificado, básicamente lo que hacen es permitir que lo hagan los tribunales supremos y los tribunales constitucionales. Es un mecanismo que bueno, viene a complementar o que busca intentar complementar el protocolo 10,
y que básicamente a lo que está enfocado es a solucionar los conflictos o intentar resolver los conflictos en el ámbito nacional para impedir reducir el número de demandas que acaban llevando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, no busca tanto como el con protocolo 10 el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino la otra pata que falta y que es la que todavía tiene un importante déficit de aplicación, que es la implementación de esa jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, como os digo, yo he seleccionado esta porque es la segunda en el ámbito que se produce, la segunda opinión consultiva y es la primera penal. La primera se produjo hace un par de años, que fue en un asunto de naturaleza civil, que fue planteada por Francia en un asunto de inscripción de menores de edad nacidos en el ámbito de gestación subrogada, y esta es la que plantea Armenia, es la primera que se plantea en el ámbito de naturaleza penal. Armenia firmó y ratificó el protocolo 16 en el año 17 y esta cuestión, opinión consultiva, se plantea en mayo del año 19. Bien, los órganos que autoriza Armenia o que autorizó Armenia en la ratificación de ese protocolo 16 fueron el Tribunal Constitucional y su Tribunal de Casación. Y la consulta la presenta el Tribunal Constitucional. El marco en el que se produce o en los hechos en los que tiene lugar se remontan allá por el año 2018, al año 2008, perdón, en el marco de unas elecciones de naturaleza presidencial en el que existían pues básicamente dos partidos políticos con dos candidatos, con un resultado que se da a favor de uno de los candidatos, y os señalo allí por si queréis verlo, por si tenéis interés. Y a raíz del resultado de esas elecciones se producen una serie de disturbios en Armenia, básicamente en la capital, en Yerevan, en el que el gobierno saliente o el gobierno formado, el vencedor de esas elecciones de naturaleza presidencial, procede a la declaración del estado de emergencia y a la supresión de derechos fundamentales de los manifestantes. Y es verdad que se producen en el marco una escalada de violencia y que se produce la muerte de 8 civiles y de cuerpos y fuerzas de algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero básicamente el elemento central, que es, como vamos a ver, lo que se plantea en la cuestión, en este caso en la opinión consultiva, es la restricción de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho de libertad de reunión durante un periodo de 20 días. El planteamiento del asunto, aunque llama mucho la atención, ya lo adelanto por si surge en el debate, los hechos son de 2008, pero los hechos judiciales que dan lugar al planteamiento de la cuestión se plantean en el año 2018, es decir, casi 10 años después. El ganador de esos comicios del año 2008 estuvo durante 2 mandatos consecutivos, y justo en lo que se produce o en lo que se conoce en el año 2018 como la revolución de terciopelos, cuando se produce el cambio de gobierno, y entonces es cuando se plantea si aquella restricción de derechos fundamentales en el año 2008 pudo suponer, con los cambios que ahora os voy a explicar que se producen en el derecho penal y en el Código Penal, un delito de subversión contra el orden constitucional, con toda la problemática que vamos a ver que hay, porque hay un cambio de naturaleza penal, un cambio de Código Penal y un cambio de naturaleza constitucional, un cambio de Constitución. Las opciones o el problema que se plantea es un problema que plantea el Tribunal Constitucional, no porque el asunto haya llegado ya al Tribunal Constitucional y los hechos hayan sido enjuiciados, hayan sido juzgados y las personas hayan sido condenadas, o que es cierto que están privadas de libertad, sino porque el Tribunal de Primera Instancia, que está conociendo del asunto, plantea una suspensión del procedimiento, lo remite al Tribunal Constitucional armenio porque le provocan esas dudas, y es el propio Tribunal Constitucional armenio el que plantea esa cuestión o esa opinión consultiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con todas esas particularidades que sí que se señalan en la propia resolución, porque es un mecanismo que a priori está pensado para que se plantee por el órgano o el último órgano o el alto órgano, en este caso el Supremo o el Constitucional, que tiene que resolver sobre recursos planteados sobre un asunto que ya ha sido enjuiciado, y aquí estamos todavía en la primera instancia. Pero bueno, la problemática fundamental que se plantea en el orden penal abarca o tiene que ver con la calificación de los hechos, básicamente con la calificación de los hechos, porque los hechos o
son subsumibles o eran subsumibles en el momento de comisión en el delito conocido como delito de usurpación de poder, que es el que señalo en el apartado B, en el artículo 300 del Código Penal del año 2008, que tiene esa definición como delito de usurpación de poder. Mientras que lo que plantea la acusación y el Ministerio Fiscal en el año 2008 es que se ha producido un cambio en el Código Penal, lo que se produjo en el año 2009, es decir, con posterioridad, un año con posterioridad a la comisión de los hechos, y que básicamente las conductas son exactamente lo mismo y lo único que cambia es la calificación jurídica, y que de lo que se trata ahora de calificar esos actos, que en lugar de calificarlos como un delito de usurpación de poder, se denominan ahora una subversión del orden constitucional. En ambos casos, la pena señalada es de 10 a 15 años, aunque sí es verdad que si veis tal como he recogido cómo están definidas las conductas, la problemática no es tanto de calificación de la conducta, sino que tal como se describen las conductas que se llevaron a cabo en el año 2008, pues no entrarían en una usurpación de poder ni en una subversión del orden constitucional. Lo que se plantea en ese caso, lo que se plantea en esa prejudicial, que es lo que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es aplicación de Código Penal del 2008 y Constitución en ese momento del año 2005, que era bastante menos garantista y bastante menos explícita con la protección de los derechos fundamentales, o si se aplica el ordenamiento jurídico, en este caso el Código Penal, y posteriormente la Constitución del año 2015, que es normativa aplicable en el momento de enjuiciamiento de los hechos. Es decir, teniendo en cuenta que estamos hablando con unas particularidades de hechos cometidos con 10 años o 10 años anteriormente. Y ahí es donde lo que hace el Tribunal Constitucional armenio es plantear esas 4 preguntas que yo recojo, que son un poco reiterativas, y que lo que se plantea es si el concepto de ley que recoge el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es exactamente el mismo que el resto, o que el concepto de ley que se recoge en los artículos 8 a 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que si es así, si es necesario que se den las mismas garantías de certeza, accesibilidad, previsibilidad y estabilidad. Si la respuesta es negativa, ¿cuáles son los estándares de determinación? Y luego allí en el tercero es donde entra de una manera un poco confusa, conforme hacia la pregunta que a nosotros nos interesa más, es sobre la técnica o sobre la validez constitucional, en este caso también desde el punto de vista del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la técnica de la remisión a normas penales en blanco, especialmente cuando estamos hablando de una remisión a normativa de naturaleza constitucional, que en teoría está por encima o que debe estar por encima de la normativa penal, pero que reviste un especial grado de abstracción. Nosotros en el ámbito penal estamos acostumbrados a una normativa penal en blanco o a una remisión a otras ramas del ordenamiento jurídico, y aquí lo que se plantea cuando estamos hablando de delitos contra el orden constitucional y de la subversión del orden constitucional es la remisión a una norma de naturaleza constitucional que son de un carácter especialmente abstracto. Y eso es lo que se plantean en esas 4 preguntas. A mí me parece importante el mecanismo porque más allá de cómo opera con respecto al papel de implementación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el mecanismo es un mecanismo muy flexible y permite hacer algo como lo que hace el tribunal, ¿no? El tribunal entiende que la primera y la segunda pregunta no son de su ámbito de competencia, y lo que hace es que reformula las otras 2 preguntas y se pronuncia sobre esas otras 2 preguntas. Entonces, el objeto de la consulta lo limita a las 2 cuestiones que os planteo en el A y en el B, a la legalidad de la técnica legislativa de la norma penal en blanco, conforme al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a la garantía de los límites de la retroactividad y de la irretroactividad de la norma penal favorable y desfavorable, que es lo que plantea. Con respecto a la primera, Avala dice que se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre la remisión a la norma penal en blanco, y aquí es donde vengo una de las cuestiones que creo que como país, o en el caso de España, llama mucho la atención. Alude a 2 fallos, básicamente, que son los que está repitiendo. El primero es Inés del Río Prada contra España, y el segundo es Rolenga contra la República Checa, que es un caso también muy interesante de sucesión de normas penales en el ámbito de los tipos penales de maltrato, de violencia de género en el ámbito de maltrato penal. Pero sobre todo Inés del Río Prada es repetitivo, es un fallo que es repetitivo, ¿no? Es decir, como país es verdad que, bueno,
aunque tuvo mucha repercusión y la tuvo, ¿no? Y hubo parte de la doctrina que entendió, alguna parte en el ámbito procesal entendía que se había extralimitado y que se había hecho de Inés del Río Prado un fallo piloto cuando no era. Pero bueno, me llamó poderosamente la atención que se utilizara, ¿no? en ese estudio o en ese planteamiento del principio de legalidad y de los requisitos del principio de legalidad, de la norma penal en blanco y de las remisiones de las normas penales. Y ahí es donde digo que las técnicas, acude a las técnicas de interpretación en el ámbito de la norma penal en blanco y acude a esos 41 sistemas. Y básicamente lo que identifica son el A y el B, es decir, la mayoría de los sistemas lo que hace es acudir al principio de concreción para avalar la norma penal en blanco, la remisión a la norma penal en blanco, y señalar también ese criterio de prohibición de combinación de múltiples normas penales potencialmente aplicables para determinar el injusto penal. Y luego pues hay un resto de ordenamientos, ahí os pongo 22 sobre 41, 12 como momento, y en el otro, en el resto de ordenamientos que son minoritarios, dice que es imposible entrar a valorar exactamente cuáles son los criterios identificables para avalar la remisión a la norma penal en blanco. La segunda cuestión que se plantea es si una reclasificación de esos tipos penales, es decir, de si desde esa usurpación de poder pasamos a esa vulneración del orden constitucional, se puede vulnerar la prohibición de irretroactividad de la norma penal desfavorable, también cuando esa reclasificación lo que hace es acudir o aludir a esos conceptos de naturaleza constitucional que son especialmente abstractos. En este caso, ¿por qué? Porque la Constitución del año 2015, al contrario que la del 2005, que era la que estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos, la de 10 años posterior es una Constitución mucho más avanzada y que es mucho más garantista con la protección de los derechos fundamentales. Entonces, por eso plantea el valor supremo de la Constitución del 2015 y aquí es donde pudiera entrar en conflicto al remitir a esa vulneración del orden constitucional. Y la respuesta es que sí, atendiendo siempre al principio de concreción y volviendo a algo o devolviéndonos a algo, ¿no? Siempre que en el concreto, en la aplicación concreta, la sanción que pudiera resultar de esa nueva interpretación no fuera más gravosa de la que se pudiera aplicar en la versión previa. Y entiende que en este caso sí que se vulneraría y que por lo tanto esa aplicación que a priori es verdad que nos choca, y yo creo que a cualquier penalista nos choca, sobre todo con el tiempo que pasa desde el momento de la comisión de los hechos al enjuiciamiento, pues evidentemente sí que en este caso resultaría más gravosa. He recogido finalmente esa relevancia que yo entiendo para el derecho penal interno, o por lo menos para nosotros. A mí me parece, como he señalado, más allá de que acuda a conceptos clásicos o a problemas clásicos sobre el principio de legalidad, retroactividad y retroactividad de las normas penales desfavorables, no desfavorables, remisión, normas penales en blanco, a mí me chocó de manera importante el hecho de la alusión constante al fallo Inés del Río Prada contra España, y por eso me pareció que era importante. Desde el punto de vista del proceso penal y de las garantías procesales con respecto a España, me preocupa o me parece importante porque la reforma del año 2015 del recurso de revisión para implementar las sentencias o los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de España, yo creo que es un artículo cuando menos, a mi juicio, pensado para aplicarse poquito y con un carácter tremendamente limitado. Y luego me preocupa con respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales, porque el apartado B, ese 954, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está pensado para dar cumplimiento o para cumplir con el protocolo 10, que es el cumplimiento de sentencias. Pero falta la otra pata, que es la de la implementación. Y a mí me preocupa por eso, porque España no ha firmado, no ha ratificado el protocolo 16. Entiendo que políticamente y jurídicamente o judicialmente es un instrumento nuevo, novedoso, es un instrumento que algunos tribunales pudiera chocar, pero sí que me preocupa porque en mi opinión o mis sensaciones que los máximos órganos o los más altos órganos, tanto en orden jurisdiccional como no jurisdiccional, es decir, el Supremo Español y el Constitucional, creo que es un instrumento que ahorraría o que podría ahorrar mucho trabajo y sobre todo que desde el punto de vista del proceso penal para el justiciable me parece que puede ser de gran utilidad. Y hasta donde yo sé, no sé si ha cambiado, creo que no,
o no me consta que haya voluntad política ni siquiera por plantear la firma del protocolo 16 y de este instrumento. Y bueno, con eso termino, espero no haberme pasado del tiempo y bueno, quedo a vuestra disposición al final para las cuestiones que estiméis. Muchas gracias, Amparo, por ceñirte al tiempo. Me sonó la alarma, por eso miro el móvil para controlar, ¿eh? No es porque no esté pendiente de vuestras intervenciones. Sí, yo tengo un par de preguntas, pero como he dicho antes, prefiero dejarlas para el final del debate. Y por ello, pues sin más dilación, voy a dar paso a nuestra segunda ponente, que también viene en representación de la Universidad Complutense de Madrid, que es Margarita Valle. Ella es contratada doctora también en Derecho Penal y nos trae un tema también un poco paradigmático, ¿no? Que es cuando, mejor dicho, se trata de ver si cuando el Ministerio Fiscal decide perseguir a posibles o potenciales víctimas de trata de seres, de trabajos forzosos, ¿verdad, Margarita? ¿Es así? Eso puede llevar a vulnerar, violar el artículo 4 del convenio que se refiere a la prohibición de trabajos forzosos. Margarita, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Confío en que podáis ver mi PowerPoint y que bueno, me escuchéis sin problema. Muchas gracias. Bien, en principio, como ya ha comentado nuestra moderadora, la verdad es que no voy a ser muy original porque bueno, pues el tema de la trata de seres humanos y las posibles vulneraciones del Convenio de Derechos Humanos es un tema que se ha trabajado bastante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y yo vengo a exponer aquí una sentencia que es muy reciente porque es de 16 de febrero del presente año, con lo cual, bueno, pues la importancia de la misma confío en que se vaya viendo a lo largo de los meses y de los años venideros. En principio, a ver si me deja, sí. Voy a hacer un pequeño resumen, un breve resumen de los hechos que enjuicia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de dos sujetos menores, ambos son de nacionalidad vietnamita, fueron enjuiciados, son procesos diferentes, pero en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se aplica a ambos. En el primer caso es un ciudadano vietnamita de 15 años que tiene una estancia irregular en el Reino Unido y al que descubren en un cultivo indoor de cannabis, en el medio de una redada contra el tráfico de drogas. Este sujeto había ingresado en el Reino Unido de forma ilegal y dos personas lo habían recibido y lo habían llevado a esta granja indoor de cannabis para trabajar. Es acusado de tráfico de drogas y pues le condenan, se declara culpable por el consejo de su abogado y le condenan a 20 meses de reclusión en una institución para menores. Una vez que él se declara culpable y es condenado, la Agencia de Fronteras del Reino Unido, que es la agencia competente para identificar a las víctimas de trata, le identifica como tal, como víctima de trata. En ese contexto, la Fiscalía se niega a interrumpir su procesamiento porque entiende que no existen indicios suficientes de su condición de víctima, a pesar de que, pues como veremos, tanto su nacionalidad como su edad, como la actividad a la que se dedicaba, como el hecho de que fuera un inmigrante irregular, pues eran todos indicios más que suficientes para presuponer y para casi poder afirmar que nos encontrábamos ante una víctima de trata. Como digo, es condenado a estos 20 meses y, en tribunal de apelación, porque le permiten o él presenta un recurso, el tribunal de apelación entiende que, a pesar de que él alega que se ha vulnerado el artículo 26 del Convenio de Varsovia, que impide la incriminación de las víctimas de trata, entiende que no, que la decisión de enjuiciarle no vulnera este principio y que en ningún caso se produce un abuso de proceso. Entiende que la Fiscalía no se debe encontrar condicionada por la determinación de la Agencia de Fronteras, que la apreciación de la condición de víctima no debe ser condicionante y que los hechos que se han producido, las características del sujeto, no cumplen con la definición de trata que establecen los instrumentos internacionales.
En el caso del segundo sujeto, AN, también es vietnamita. En un primer momento él se manifiesta o le consideran como adulto, entendiendo que tiene 37 años, pero a los 10 días bueno, pues se determina que es menor, que tiene 17 años. Hay una distorsión ahí de edad bastante amplia. De nuevo, también tiene una estancia irregular en el Reino Unido y trabaja, bueno, se le identifica cuando tras la investigación para un robo, se le identifica en un cultivo indoor de cannabis también. Este sujeto llegó irregularmente de su país, contactó con personas de su misma nacionalidad, que fueron los que le pues llevaron a trabajar en ese cultivo indoor, trabajo por el que no percibía ningún tipo de remuneración ni tenía ningún tipo de derecho. Se declara culpable también por consejo de su abogado y es condenado a 18 meses de reclusión. Posteriormente, tras un cambio de representante legal, es identificado primero por un trabajador social y posteriormente también por la Agencia de Fronteras del Reino Unido, y le sucede lo mismo que al anterior sujeto. La Fiscalía entiende que no es víctima de trata y que el enjuiciamiento de las conductas que le ha llevado a cabo suponen o tienen un gran interés público, con lo cual no decae en ese interés por enjuiciar al sujeto. Igualmente recurre en apelación, entendiendo que se había vulnerado este artículo 26 del Convenio de Varsovia, pero el Tribunal de Apelación le ofrece la misma respuesta, en el sentido que la decisión de enjuiciar no equivale a un abuso en el proceso y que no se encuentran condicionados por la valoración realizada por la Agencia de Fronteras del Reino Unido. Bien. En este sentido, evidentemente, ambos sujetos entienden que se puede haber producido un incumplimiento de algunos de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en primer lugar del artículo 4 y posteriormente del artículo 6, en el sentido de que han sido sometidos a un enjuiciamiento y han sido condenados por un delito que han cometido como siendo víctimas de trata, en función de su situación como víctimas de trata. Esto vulneraría el principio de no incriminación o no enjuiciamiento. La víctima de trata, que se encuentra contenido tanto en el artículo 26 del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos, el Convenio de Varsovia, como en el artículo 8 de la Directiva 2011/36. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esta sentencia, por tanto, desarrolla los parámetros interpretativos para valorar si este enjuiciamiento puede vulnerar el principio contenido en el artículo 4 de la prohibición de esclavitud y del trabajo forzado y el contenido en el artículo 6 de el derecho a un juicio equitativo. Lo primero que hay que decir es que la sentencia realiza un planteamiento muy completo, pero la sentencia no valora o no se manifiesta en relación a la obligación de los estados de incluir el principio de no incriminación dentro de sus ordenamientos. La sentencia entiende que no es oportuno o no es necesario tratar la cuestión del marco legislativo apropiado para implementar este principio de no incriminación. Lo que va a hacer esta sentencia es valorar de qué manera el enjuiciamiento de una víctima de trata puede suponer una vulneración de esta prohibición, de este artículo 4 del Convenio Europeo de prohibición de esclavitud y de trabajo forzoso. Entiende que el artículo 4 supone una obligación positiva, específica y concreta para sancionar y perseguir de manera eficaz cualquier acto destinado a mantener a una persona en una situación de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. En este sentido, por tanto, el hecho de someter a la víctima a un enjuiciamiento puede vulnerar de alguna manera esta obligación que tienen los estados. Hay que advertir también que el artículo 4 no reconoce una inmunidad absoluta, es decir, no mantiene o no afirma que en ningún caso la víctima de trata deba ser enjuiciada. No se trata de eso. En ese sentido, no se está prohibiendo el enjuiciamiento de las víctimas de trata. Se tiene que interpretar de tal manera en qué condiciones ha de producirse ese enjuiciamiento para que no se vulnere la prohibición. De tal manera que la sentencia la podemos dividir en tres grandes bloques, en el sentido de que, primero,
enumera las obligaciones positivas que tienen los estados en relación con la prohibición de esclavitud y trabajo forzado, las actuaciones concretas para la identificación de las víctimas que han de llevarse a cabo y el vínculo entre identificación y garantías procesales. En relación con las obligaciones positivas, estas se establecen en relación con la trata en 3 categorías. En primer lugar, el deber de establecer un marco legislativo y administrativo para prohibir y sancionar la trata. En segundo lugar, el deber de tomar medidas operativas para proteger a las víctimas o potenciales víctimas. Y por último, la obligación procesal de investigar situaciones de posible trata. ¿Cuál es la cuestión que se aborda en esta sentencia? La segunda, la obligación de tomar medidas operativas para proteger, porque evidentemente entiende que el artículo 4 incluye ese deber de proteger. Y este deber de proteger se encuentra o se manifiesta cuando las autoridades tienen conocimiento o deberían tenerlo de circunstancias que dan lugar a una sospecha creíble de que una persona ha estado en riesgo real e inmediato de ser objeto de trata, momento en el que estas autoridades deben tomar las medidas adecuadas dentro del alcance de su competencia para extraer al individuo de esa situación. Es decir, en el momento en el que haya indicios, las autoridades deben promover la correcta identificación de la víctima. Bien, insisto, el artículo 4 exige una correcta identificación de la víctima. Este deber de proteger se sustancia en esa identificación de la víctima por parte de personas cualificadas que les ayuden y que permitan su recuperación, porque esto va a permitir que se proteja a las víctimas de daños mayores, ulteriores, y va a facilitar su recuperación. Evidentemente entiende que el enjuiciamiento o someter a las víctimas de trata de seres humanos a enjuiciamiento por delitos que hayan cometido en el marco de su situación como víctimas de trata va a interferir con el deber de proteger. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque evidentemente las víctimas no solo van a acabar sometidas a lo que es un proceso penal con las implicaciones que ello tiene, sino que además, bueno, pues el lastre de una posible condena va a impedir su posterior integración. Esto va a ser un obstáculo para su posterior integración. E incluso el propio ingreso en prisión va a ser un impedimento o va a ser de nuevo un obstáculo concreto para acceder a los servicios de apoyo adecuados destinados a las víctimas. En este sentido, entiende que este enjuiciamiento de las víctimas de trata será perjudicial para su recuperación física, psicológica y social, y potenciará su vulnerabilidad frente a unas posibilidades de trata futura. En este sentido, la sentencia insiste en que la identificación y la temprana identificación de la víctima es fundamental para respetar las libertades garantizadas a través del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entiende o sitúa como punto de fuga y como punto importante para la protección de las víctimas su identificación. Entendiendo que la identificación, insisto, es el eje sobre el que tiene que pivotar gran parte de la protección de la víctima, identifica actuaciones concretas de carácter procesal que los estados deberían cumplir. En primer lugar, evidentemente, entiende que debe realizarse una tarea de evaluación de la víctima de trata. En el momento que haya indicios suficientes o que se hayan establecido pruebas bastantes para poder suponer que nos encontramos ante una víctima de trata, las víctimas deben ser, o estos sujetos deben ser evaluados por personas capacitadas para tratar con víctimas de trata. Entiende el tribunal que ya un mero indicio suficiente de trata en el pasado va a bastar, va a ser suficiente para activar el deber de evaluación. Es decir, que no es necesario un aluvión de indicios ni pruebas efectivas, sino que cualquier indicio razonable debe ser tenido en cuenta. En este sentido, cualquier decisión de enjuiciar va a tener que aplazarse hasta que se haya completado el procedimiento formal de identificación, de tal manera que se manifiesta que los fiscales deben considerar todas las pruebas pertinentes y tomar una decisión informada sobre si es de interés público continuar o no con el proceso, y que este debe aplazarse hasta que se haya completado el proceso formal de identificación, y más aún cuando nos encontremos ante víctimas menores de edad.
Y por último, la decisión judicial que resulte de todo este procedimiento debe tener en cuenta, debe contar con la evaluación sobre trata. Y aunque los fiscales no estén condicionados o no estén sometidos a esa calificación como víctima, cualquier desviación o cualquier alteración con respecto a esta calificación como víctima deberá estar respaldada por razones claras que sean consistentes con la definición de trata contenida en el Protocolo de Palermo y en el Convenio de Varsovia. En este sentido, la sentencia confirma que se produce una violación del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puesto que las autoridades del Reino Unido no habían cumplido con su deber de tomar medidas operativas para proteger a los solicitantes en dos etapas separadas. En un primer lugar, como víctimas potenciales y posteriormente como víctimas reconocidas a través de una identificación formal. En cualquier caso, las razones que había dado el Tribunal de Apelación del Reino Unido para no admitir su condición como víctima eran totalmente inadecuados a la luz de la información de la que se gozaba. Además de la violación o de la vulneración del artículo 4, nos encontramos con la vulneración también del artículo 6 del convenio, el derecho a un proceso equitativo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues como he indicado al principio, ambas víctimas fueron condenadas porque se declararon culpables. En este caso, entiende el tribunal que se faltó una evaluación sobre la condición de víctima de ambos sujetos y esto les privó de un aspecto fundamental de su defensa legal. Evidentemente, no se produjo ni la autoidentificación por los propios sujetos, por los propios menores, ni tampoco la identificación por sus representantes legales. En ningún caso, ninguna de las dos plantearon el tema de la trata, su posible identificación como víctimas de trata, pero el tribunal, como el criterio, entendió que el deber de protección puede ponerse en marcha o puede activarse aunque no exista una denuncia hecha por o en nombre de la víctima, sino que el Estado tiene que hacerse responsable de activar ese deber de identificación. No puede escudarse en la carencia presentada por el propio acusado o por sus representantes en la identificación. Porque esto, evidentemente, lo que supone es una penalización para las víctimas y puede hacer o puede permitir que las autoridades dependan o condicionen sus procesos de identificación a las propias actuaciones de las propias víctimas. En ese sentido, además, admite el tribunal que la declaración de culpabilidad no supone en ningún caso una renuncia a un juicio justo. ¿Por qué? Porque no se realizó una declaración de culpabilidad con el conocimiento o con la implicación o con el conocimiento de todas las implicaciones que esa declaración de culpabilidad podría tener. De tal manera que no es admisible y no tendría que ser válida para admitirlo como un juicio equitativo. En este sentido, el Tribunal de Apelación del Reino Unido se mostró reacio a considerar nueva información sobre los hechos que se apartaban de los relatos iniciales de los demandantes. En ningún caso admitió la consideración o su calificación como víctimas de trata y, por tanto, no fue favorable a la modificación de la calificación de las actuaciones. Por último, entonces, ¿con qué nos podemos quedar de esta sentencia? Que, insisto, el punto central, la clave de bóveda de la protección de las víctimas es la identificación y que la ausencia de identificación priva a las víctimas de esa capacidad de beneficiarse de las medidas establecidas para su protección. De tal manera que, respecto a las víctimas que han cometido delitos, pero yo entiendo que esta sentencia va a beneficiar no solo o establece principios que se van a aplicar no solo a las víctimas de trata que están explotadas para la realización de actividades delictivas, sino que debería aplicarse a cualquier víctima en cualquier marco de explotación. Debe garantizarse que los procesos de identificación no sean perjudiciales para estas personas objeto de trata, que cualquier decisión de enjuiciamiento tiene que basarse en una previa evaluación completa de la víctima y la identificación como tal, y que la autoidentificación no ha de ser un requisito, no puede exigirse, puesto que el Estado es el responsable de identificar de manera proactiva a las víctimas.
¿Qué relevancia puede tener de cara a nuestro derecho interno? Evidentemente, nosotros contamos con la excusa absolutoria contenida en el artículo 177 bis, en el apartado 11º del Código Penal, en el que se establece el principio de no incriminación. ¿De qué adolece ese principio de no incriminación? Bueno, adolece de muchos defectos, pero uno de ellos, evidentemente, son las dificultades de identificación. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente en estos supuestos las víctimas que han cometido delitos suelen ser identificadas por el ordenamiento como delincuentes, como sujetos activos del delito y en ningún caso como víctimas. Revertir esa identificación y pasar a ser prioritariamente víctimas para la administración o identificarse como tal es fundamental. Como prueba dejo sendos autos del Tribunal Supremo en los que identifica el problema en relación con la identificación de las víctimas, puesto que entiende que una víctima que había sido identificada por la policía y a la que se le había concedido el periodo de restablecimiento y reflexión, entiende que esa concesión y posteriormente la concesión del asilo o del asilo por motivos por haber sido víctima de trata, entiende que se trata de una apreciación policial provisional que en ningún caso puede condicionar para admitir que nos hallamos ante una calificación como víctima de trata. Son casos también en los que la víctima fue condenada en conformidad, con lo cual, bueno, pues entiendo que para este tipo de supuestos la sentencia que he analizado resulta muy oportuna y ofrece pautas interpretativas que probablemente permitirán aclarar la maraña y la confusión interpretativa que muchas veces tenemos en relación con el delito de trata de seres humanos. Con todo esto, yo por mi parte ya quedo a vuestras preguntas, si las tuvierais en cualquier caso, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Margarita. Bueno, nos has traído un tema una sentencia que en realidad es como un protocolo de actuación para los poderes públicos a la hora de identificar y adoptar todas las medidas proactivas para proteger a las víctimas y que evidentemente no vale de nada, ¿no?, un principio de no incriminación si no te vas a la base, ¿no?, de la casa, que es identifíqueme como víctima, porque si no me da igual que por mucho en el pico establezca ese principio de no incriminación. Pues sin más, ahora voy a dar la palabra a María Remedios Guilabert, que es doctora en Derecho Civil en la Universidad Miguel Hernández y que nos informó que pese a haber hecho su doctorado en Derecho Civil, pues siempre le ha gustado mucho la materia penal y de hecho empezó investigando también en el Departamento de Derecho Penal. Por tanto, no es una intrusa al 100%, como ella se encargó de decirnos. María Remedios, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización de estas jornadas por la oportunidad de estar hoy aquí y a ustedes por tener la amabilidad a estas horas de la tarde de un viernes de escucharme. Les voy a comentar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Gran Sala de 16 de julio de 2020 en la que se tratan dos aspectos. Uno, por un lado, la responsabilidad estatal por la falta de transposición de la Directiva 2004/80, que era una directiva sobre indemnización a las víctimas, ¿no? Eso sería un tema de responsabilidad extracontractual del Estado por esa falta de transposición de la directiva que causa unos perjuicios, ahora veremos. Y luego también se aborda el derecho a una indemnización justa y adecuada hacia las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual. Que ahí es en este aspecto en el que yo pues, voy a desarrollar un poquito más. Los hechos, objeto de la sentencia para situarnos, fueron los siguientes. En octubre de 2005, una señora, ciudadana italiana con residencia en Italia, fue víctima de una agresión sexual cometida en territorio italiano. Los autores de la agresión fueron condenados a penas de prisión y al pago de la cantidad de 50.000 euros en concepto de indemnización por daños. Lo que sucede es que la víctima no pudo cobrar nada porque se encontraba en paradero desconocido. En febrero de 2009, esta señora demandó a la presidencia del Consejo de Ministros italiano ante el Tribunal Ordinario de Turín, solicitando que se declarara esa responsabilidad extracontractual de la República Italiana porque no había traspuesto la referida directiva sobre indemnización a las víctimas que decía que todos los estados debían garantizar
que las normas nacionales tuviesen un régimen indemnizatorio para las víctimas de delitos dolosos y violentos cometidos pues, en sus respectivos territorios y que asegurase a la víctima una indemnización justa y adecuada. Hubo una sentencia del Tribunal Ordinario de Turín, estimó la pretensión de la víctima y condenó a la presidencia del Consejo de Ministros a abonar la cantidad de 90.000 euros. Esta decisión se recurrió en apelación y se rebajó a 50.000 euros la indemnización. Además, la presidencia del Consejo siguió, ¿no? Llegó hasta la casación, a este recurso, lo interpuso, alegando que esta directiva trataba temas transfronterizos, en el sentido de que no se recogía realmente que los propios residentes de un estado que sufrían ahí los daños pudieran ellos mismos solicitar una indemnización a su favor. Y que además esta señora finalmente había conseguido una indemnización de 4.800 euros en virtud de un decreto de 2017, ¿vale?, como ayuda pública y que, bueno, en fin, que no había objeto de discusión. Claro, el tribunal remitente plantea al Tribunal de Justicia Europeo dos cuestiones. La primera, si esta señora residente que sufre daños en su propio estado tiene derecho a solicitar indemnización por incumplirse la transposición de la directiva que les he comentado. Y por otro lugar, si la indemnización de 4.800 euros que recibió esta señora se podía considerar justa y adecuada en función de esos daños que había sufrido por una agresión sexual. Bien, pues como digo, la primera de las cuestiones la voy a tratar someramente porque ya, bueno, ha habido otras resoluciones en este sentido. Hoy en día todos los Estados miembros han traspuesto la directiva. Lo que sucede es que, bueno, pueden llegarnos todavía coleando algún que otro asunto, ¿no?, que todavía no se haya terminado de tramitar. Efectivamente, esta responsabilidad extracontractual existe cuando no son traspuestas las directivas y en el caso español, que muchas veces, no pocas ocasiones, se ha dejado de realizar esta transposición, pues yo creo que debería de, no sé, difundirse, sobre todo ante los operadores jurídicos. Yo, pues, después de tantos años también como letrada, ¿no?, falta este conocimiento como vía indemnizatoria importante, ¿no? O sea, es toda la problemática de la aplicación del derecho europeo que parece que no nos acaba de entrar. Pues este sería un supuesto que yo creo que es importante, sobre todo en el caso español, que no sé, muchas veces nos han traspuestas en los plazos que nos han dado. Bien, este estatuto de la víctima, o el estatuto que se llama de la víctima, los delitos violentos en general, a nivel europeo se ha ampliado muchísimo. Hubo otra directiva, 2012-29, de 25 de octubre, en el cual se ampliaron pues, derechos procesales, a entender y ser entendido, sobre derecho a traducciones, interpretaciones, a servicios de apoyo a las víctimas, a ser oído, a justicia gratuita, a reembolso de gastos. Es decir, se han ampliado muchísimo los derechos de las víctimas. Incluso expresamente se habla del derecho que se tiene a recibir información sobre cómo acceder a las indemnizaciones estatales previstas. Entonces, a nivel europeo, la cuestión cuenta con una normativa importante. En nuestro derecho interno, pues también tenemos una normativa importante que parte, ¿no?, la conocida Ley 3595 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Luego, pues, en materia de reconocimiento y protección integral de víctimas de terrorismo, de violencia de género, ¿vale? Tenemos una serie de normas en las cuales pues, no me voy a extender más porque a mí me interesa sobre todo la que sería de aplicación a los hechos que comentamos, ¿no? En materia de delitos dolosos y violentos y contra la libertad sexual, debemos recordar que en materia de indemnizaciones de delitos contra la libertad sexual también se van a indemnizar aquellos que no sean violentos, ¿no? Esto es importante, en virtud de la citada norma 95. Se van a resarcir lesiones corporales graves, tanto a la salud física como mental, incluso al fallecimiento. En este aspecto sí que debo llamar la atención que hay otras partidas, como por ejemplo los daños morales, que en nuestra legislación no están contemplados como tales, en esta legislación del 95, y que precisamente en esta sentencia sí que se hace referencia expresa, y creo que es importante porque yo desde mi consideración entiendo que el daño moral
debe ser resarcible y que es diferente al daño psicológico. Entiendo que son partidas que se pueden separar y con ello redunda en un mayor beneficio del montante indemnizatorio, ¿no? Entonces, bueno, también sabemos pues, que según sea la incapacidad, esta ley pues, otorga una serie de mensualidades. Bueno, yo he hecho un poco los cálculos desde la incapacidad plenamente parcial, que serían como alrededor de 38.000 euros, salvo error o omisión, hasta el fallecimiento, que son 114.000. Es decir, hay un elenco importante y unas variaciones. ¿Qué sucede? Que en el caso español, pues sí que vemos que parece ser que no es una cantidad casi simbólica, ¿no? Porque los 4.800 euros a mí me parece, y a juicio del tribunal también, muy pequeña, ¿no? Ante una agresión sexual, ¿no? O sea, no sabemos cuál es realmente el grado de incapacidad que hubiera o que ha tenido esta señora, no se explica. Pero bueno, en el caso español sí que tenemos un elenco de posibilidades. He mirado un poquito y no les quiero cansar, porque podemos comparar los distintos países, ¿no? ¿Qué sistemas tienen? Pues, por ejemplo, en Bélgica se indemnizan los daños morales y se oscila entre 500 y 125.000 euros. En Alemania no hay topes, pero no se aplica nada sobre daños morales. En Bulgaria, como tope, hay 5.113 euros, si hacemos el cambio de los leks búlgaros. En Hungría, el tope son 4.574 euros, si hacemos la conversión a los florines húngaros. Es decir, existen diferentes legislaciones, como sabemos, en la Unión Europea. Hay indemnizaciones muy dispares, hay partidas resarcibles también diferentes, y yo creo que sería importante un esfuerzo armonizador en estas cuestiones, ¿no? Que siempre un poco la indemnización a las víctimas de la materia es la cenicienta, porque ni los civilistas lo llegamos a abordar y los penalistas un poquillo pasamos, ¿verdad?, de puntillas sobre estas cuestiones, porque realmente esto, como es tema civil, pues nada, para los civilistas. Entonces ahí se queda la cosa un poco en tierra de nadie, en mi humilde opinión. Para finalizar, yo quisiera hacer referencia también a alguna reflexión, ¿no?, que me viene a la cabeza, ¿no? Y es, por ejemplo, mirar un poquito más hacia adelante, ¿no?, y pensar en otro tipo de delitos a los que también esas indemnizaciones justas, adecuadas, tendríamos, creo yo, que tenerlos en mente, además de los delitos dolosos, violentos, carácter sexual, etc. Y son, a lo mejor, ciertos delitos imprudentes que causan graves daños. En materia de accidentes de circulación, pues sí que tenemos una normativa con unos fondos de compensación, incluso a nivel europeo, donde sí que hay una buena cobertura hacia las víctimas. Pero, por ejemplo, en materia de negligencias médicas, por parte de los facultativos en Europa, se aboga o se insta, se pide, ¿no?, que exista una mayor armonización incluso en materia de peritación. Porque en Europa, según donde se perite un daño, varía la indemnización. Además, los sistemas tampoco son a veces ni parecidos, porque junto a la responsabilidad del delito, a lo mejor hay fondos de compensación, como en el caso austriaco, o no los hay. ¿Qué pasa cuando los médicos actúan sin seguro y no cubren ese sujeto particular facultativo que ha causado una negligencia? ¿Quién paga los daños? No hay fondos de compensación en este sentido. Y luego otra materia que yo creo que también se debería pensar sobre la indemnización a las víctimas en materia medioambiental. En materia medioambiental tenemos directivas, tenemos una ley del 2007, pero no recogen la indemnización por los daños a los sujetos privados. Entonces, ¿qué sucede? Que o bien en el procedimiento penal, si hay un concurso entre delitos medioambientales y delitos contra los intereses particulares, tipo vida, salud, patrimonio, pues ahí sí que, bueno, piden responsabilidad derivada del delito por esos daños de índole más personal. Pero claro, si no lo solventas eso en el proceso penal, te reservas acciones, te vas a los tribunales civiles 1902. Y si a fin de cuentas el sujeto es insolvente o está en paradero desconocido, ¿qué pasa? No hay fondo. El consorcio de compensación de seguros no cubre los daños sobre las personas y los bienes derivados de delitos medioambientales. Entonces,
bueno, es una pequeña reflexión. Yo, pues eso, quería repasar un poquito cuál era el estatuto de la víctima y cuál era la situación de nuestro país y con ello, pues, cerraría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Interesante. Bueno, yo he de decir que algo me he ocupado, ¿no?, de este tema de las víctimas en perspectiva europea. Y solamente un apuntito, y es que yo creo que tarde o temprano la Comisión Europea regulará esto. Te voy a decir por qué. La Comisión Europea, antes de lanzar una propuesta normativa, suele encargar proyectos de investigación, estudios, ¿no?, en la que analiza comparadamente cómo está el marco en los distintos Estados miembros. Y muchas veces, si la Comisión está un poco parada, es el Parlamento Europeo el que encarga los financia, ¿no? Sí. Y bueno, lo ha hecho. Ahí el Parlamento Europeo tiene un estudio, si quieres luego paso la qué bueno. en la que se me escucha bien porque tenía el micro. Ahora mejor. Claro, perdonad, en la que precisamente es un estudio un poquito más amplio, pero tiene una parte específica para víctimas y yo hice la parte de española. Y me encontré con la dificultad que dije, que es un tema que nunca he tocado, ¿no? Porque siempre es como... en tierra de nadie. Y bueno, pues tuve que revisarme esto de los fondos y demás, y ese enfoque tan sectorial que le hemos dado, cuando el enfoque de la Unión Europea es mucho más integral, es decir, no distingue. Porque a veces también, incluso cuando yo he explicado esto a mis alumnos, pensaba, es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Pues un poco que vale, que sí, que por las víctimas de terrorismo por un lado, las de sexuales por otro, y las demás que no tienen derecho. Entonces, me planteaba este tipo de cuestiones sin profundizar como me hubiese gustado, porque yo creo que da para un trabajo de investigación importante que no se resuelve en un par de meses estudiando la materia. Así es que yo creo que tarde o temprano meterá mano ahí la Comisión Europea. Esa es mi intuición, pero vamos. Me alegra mucho. Nos equivocamos. No, pero bueno, las intuiciones, hay que hacer caso a las intuiciones. Muy bien. Sí, y bueno, tengo también un par de preguntas, pero luego las dejo para el debate, si te parece, ¿vale? Claro, gracias. Muy bien. María Remedios incluso ha ido, vamos, le han sobrado casi 3 minutos, ¿eh? Bueno, gran éxito. Es un poco un defecto profesional, que a veces corro y no me doy cuenta de lo que estoy corriendo. Bueno, pues a ver si yo doy ejemplo también. De hecho, yo me voy a poner los 15 minutitos para que luego no me digáis. Bueno, yo voy a hablar voy a compartir lo primero. A ver. Vale. Bueno, le doy, le doy. Bueno, yo voy a hablar de una sentencia que ya es relativa, o sea, no es tan moderna como algunas de las que habéis hablado vosotras. Es una sentencia que se dictó en relación al caso Valtonyc y que la he elegido por cuestión egoísta, porque estaba escribiendo un manual de Derecho Penal Europeo y bueno, pues tuve que revisarme muchísimas sentencias y elegí esta, como podría haber elegido otra. Pero me interesa especialmente no tanto por la trascendencia directa que puede tener para el ordenamiento español, sino por la trascendencia que tiene en perspectiva europea, como al final intentaré concluir. ¿Qué pasó en esta sentencia? Vale. Bueno, esta sentencia aborda algunos de los contornos del principio de doble incriminación en la cooperación judicial.
Muy brevemente, para explicar y poner el cuadro, ¿no?, de la cuestión, el principio de doble incriminación es un clásico de la cooperación judicial, viene de la extradición, implica que para poder cooperar, y en este caso para poder proceder a la entrega de una persona, los hechos por los cuales se solicita a la persona deben ser constitutivos de delito tanto en el estado de emisión como en el estado de ejecución. La peculiaridad es que en el caso de la Unión Europea se ha suprimido parcialmente este requisito y en determinados casos no va a haber lugar al control de la doble incriminación. ¿Cuáles son esos casos? Pues bien, necesitamos cumplir dos requisitos. El primero de ellos es que los hechos tengan cabida en alguna de esas infracciones que veis ahí, que aparecen en la decisión marco del 2002 y que como tal han sido implementadas en las normas de transposición por parte de los Estados miembros. Como podéis ver ahí, son un total de 33 infracciones y que aglutinan delitos muy heterogéneos y algunos con naturaleza transfronteriza y otros no tienen naturaleza transfronteriza, pero en general es una lista muy amplia. Pero no solamente necesitamos estar dentro de alguna de estas categorías delictivas, también necesitamos que el delito por el cual vayamos a solicitar la entrega de esa persona lleve aparejada una pena máxima de al menos 3 años. Con lo cual puede ocurrir que tengamos un delito de la lista, pero que según el derecho del estado de emisión, ese delito no esté castigado con una pena máxima de 3 años, con lo cual se podría controlar la doble incriminación por parte del juez de ejecución. Pues bien, ¿qué teníamos en esta sentencia? En esta sentencia, el rapero Valtonyc había sido condenado en España, entre otros, por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el 578. Cuando el juez español se fuga, ¿no?, y va a Bélgica, y cuando el juez español emite la orden de detención y entrega europea, clica en el formulario, clica en la casilla terrorismo, ¿vale?, y entiende además que la pena que llevaba aparejada ese delito era superior, el límite máximo era al menos de 3 años. Así lo interpreta el juez español en el momento de la emisión. Claro, cuando esto le llega al juez belga y lo ve, en teoría, si no se plantease nada, diría, pues no controló la doble incriminación, pero hay algunos controles residuales por parte del juez de ejecución que le permite ver si el juez de emisión, en este caso el español, ha clicado bien, ¿no? La primera cuestión que no se dilucida en esta sentencia es hasta qué punto esto es un delito de terrorismo stricto sensu, ¿no? Y da lugar a clicar ahí en terrorismo. Pero bueno, no se plantean esto y no vamos a hablar de ello. Pero la segunda cuestión va referida a la norma de sanción, es decir, si realmente se cumplía el requisito del umbral punitivo de los 3 años. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque en el momento de cometerse los hechos, el delito se castigaba con una pena máxima de 2 años. Luego, si aplicábamos el Código Penal según estaba redactado en ese momento, significaría que el juez belga puede controlar la doble incriminación, porque aun teniendo un delito de la lista, no alcanzamos el límite máximo de los 3 años. En cambio, como después se modifica el Código Penal y se eleva la pena a 3 años, si se tenía en cuenta el Código Penal vigente en el momento de solicitar la pena, en el momento de solicitar la orden de detención, entonces sí que sería posible eludir el control de la doble incriminación. Y esto es muy importante porque últimamente sabemos que tenemos muchos casos en los que el control de la doble incriminación se hace de una forma muy exhaustiva, hasta el punto de que se convierte en un motivo de denegación bastante recurrente, como hemos tenido ocasión de experimentar con el caso Procés. Luego, la cuestión prejudicial en realidad es muy sencilla. ¿Qué norma tenemos que tener en cuenta para valorar el umbral punitivo?
de los 3 años que aparece en la decisión marco? ¿La vigente en el momento de la comisión de los hechos o la vigente en el momento de solicitar la entrega? ¿Qué creéis que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, Amparo lo sabe porque tiene un artículo sobre esto. ¿Qué creéis? ¿No? Bueno, desvelo. La vigente en el momento de la comisión de los hechos. Con lo cual, decir que tiene que aplicarse esa ley vigente en el momento de la comisión de los hechos implica que el juez belga controla la doble incriminación, como de hecho va a hacer. Por cierto, todavía no tenemos sentencia, como después diré. Pero, en principio, gracias a esta resolución, el juez belga puede controlar si esos hechos por los que se condenó a Valtonyc son o no constitutivos de delito. Y no solamente en relación al enaltecimiento del terrorismo, sino también en relación al delito de injurias al rey, que también está siendo bastante problemático allí. En realidad, yo antes de lo que hago siempre, o me gusta hacer, es que antes de leerme la sentencia, la resuelvo yo. Diréis que osada, no, pero intento un poco ver los planteamientos, lo que a mí se me ocurre que se podría argumentar tanto a favor de aplicar la ley que estaba vigente en el momento de cometerse los hechos, como la ley que está vigente en el momento de pedir la solicitud de cooperación. Repito, esto está en el ámbito de la orden de detención y entrega europea, pero es extrapolable a cualquier instrumento de cooperación judicial amparado bajo el principio de reconocimiento mutuo, y son muchos las normas de reconocimiento mutuo. Bien, a favor de aplicar el código del 2015, es decir, el código, redacción vigente en el momento de solicitar la entrega. Claro, lo primero que hay que plantearse es si está en juego el principio de legalidad penal puramente, el que nosotros enseñamos a nuestros alumnos, aplicación de la ley penal en el tiempo. Porque si es así, si está en juego el principio de legalidad, pues claro, nos tenemos que ir automáticamente a aplicar la ley que estaba vigente en el momento de cometer los hechos, porque como la posterior es perjudicial para el reo, en este caso, porque implicaría que directamente lo tendrían que entregar por esos hechos sin controlar la doble incriminación, perjudicaría al reo y como consecuencia estaríamos violando el principio de legalidad. Pero es que el principio de legalidad no está aquí en juego. No está aquí en juego, ya nos lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos lo dijo en el 2005, porque precisamente la supresión de la doble incriminación planteó muchos problemas desde el punto de vista del principio de legalidad. Fue lo primero que se planteó y el Tribunal de Justicia dijo que aquí no se viola el principio de legalidad porque en realidad la definición de las infracciones y las sanciones están determinadas por el derecho del ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor. Es decir, aquí en realidad lo que ocurre es que se juzga a una persona en función del derecho vigente en el momento de cometerse los hechos. Cuestión distinta es luego todo el procedimiento de ejecución de la entrega. La ODE, también ese es el planteamiento que siempre hemos dicho, la ODE es una normativa de derecho, de naturaleza procesal, porque no hay repercusión en la culpabilidad o inocencia del sujeto. Es decir, el juez de ejecución no se pronuncia sobre eso. El juez de ejecución solamente mira si concurren una serie de requisitos y si concurren, entrega. Y si no concurren, pues no entrega. Por lo tanto, si atendemos a la naturaleza procesal también de la normativa, ¿por qué no aplicar la ley vigente en el momento en el que tiene lugar el procedimiento? ¿Por qué no aplicarlo? Pero claro, si lo trasladamos un poquito al ámbito interno, que sabemos que cuando explicamos el principio de legalidad decimos que no se extiende a las normas procesales, salvo que estén en juego derechos fundamentales, aquí ya podemos tener algún problema que nos llevaría a determinar que es mucho más lógico aplicar la normativa que estaba vigente en el momento de cometer los hechos. ¿Por qué? Porque en realidad una orden de detención y entrega europea, ¿qué es? Sí, es una norma de naturaleza procesal, pero implica derechos fundamentales porque es una medida privativa de libertad. Cuando a un señor
está inmerso en un procedimiento de orden de detención y entrega europea, lo primero que hacen las autoridades del Estado miembro de ejecución es detenerla. Después le pueden poner en libertad, pero le detienen. Y eso es una medida privativa de libertad. Y el Tribunal de Justicia así nos lo ha dicho, que afecta al derecho a la libertad. Con lo cual, tendríamos que tener en cuenta también este factor. Pero luego también hay otra cuestión que es la que al final pesa mucho, ¿no? Que es paradójico, sería paradójico utilizar la norma que estaba vigente en el momento de la solicitud de la ODE, porque si no el principio de legalidad propiamente dicho, algunas manifestaciones cercanas, previsibilidad quizá, o seguridad jurídica en sentido amplio, e incluso la eficacia de todo el sistema de reconocimiento mutuo, que es en lo que se centra principalmente el Tribunal de Justicia. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia? Bueno, el Tribunal de Justicia apela, por un lado, para determinar que efectivamente tenemos que aplicar la norma que estaba vigente en el momento de cometerse los hechos, hace una interpretación lógico-sistemática, ¿no? Y utiliza no solamente el texto de la decisión marco, sino también el texto del formulario. Cuando después de la decisión marco y todas las normas de transposición interna incluyen un formulario que es el que está traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión, y es el que se tiene que rellenar para enviarlo al juez de ejecución. Y en ese formulario tiene un apartado en concreto que le dice: oiga, juez de misión, indíqueme cuánto dura la pena por la que solicita a este señor. Bien, a efectos de enjuiciamiento, previsiblemente qué pena le va a poner, y a efectos de cumplimiento de condena, como era aquí el caso, porque Valtonyc ya había sido previamente condenado, dígame la duración de la pena. Entonces dice el Tribunal de Justicia: hombre, si tú le estás diciendo al juez de ejecución la pena que le has impuesto o que previsiblemente le vas a imponer cuando te lo entreguen, y lo haces en función del derecho que estaba vigente en el momento de cometerse los hechos, lo que no puedes decir ahora es que a efectos del umbral de la doble incriminación te voy a indicar otra legislación que está vigente en el momento en el que solicitas la entrega. Este sería el argumento. Por eso el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que solamente se puede aplicar el Código Penal español que estuviera vigente en el momento de cometerse los hechos, es decir, en su redacción del 2012. Pero luego el Tribunal de Justicia también apela a otra razón, y es que si no tomase esta determinación, es decir, si no hubiese determinado que se debe aplicar la norma vigente en el momento de cometerse los hechos, el sistema traería problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Y dice, de una forma así un poco, no sé cómo decirlo, pero bueno, dice: ¿cómo sabría el juez de ejecución la versión pertinente del Código Penal del Estado miembro de emisión cuando la norma se ha modificado varias veces entre la fecha de los hechos y la fecha en la que dicha autoridad deba pronunciarse sobre la ejecución de la ODE? Claro, pero ¿esto es seguridad jurídica para la persona reclamada? ¿O es seguridad jurídica para el propio Estado? No sé, porque me parece un argumento un poquito naif. Hombre, pues lo sabrás porque el propio Estado de emisión te va a proporcionar esa información, y te va, igual que tú tampoco. Entonces, ¿que no te fías del Estado de emisión cuando te dice que la pena que estaba vigente en el momento de cometerse los hechos era esa? Pues igual el juez de emisión tendrá que proporcionar si quiere hacer valer sus argumentos, tendrá que proporcionar la legislación vigente en el momento de cometerse. No me llega a... ¿Veis? Ya me suena. Muy rápidamente, ya me suena, voy a terminar, creo que voy bien de tiempo. Es decir, no me termina de convencer este argumento, porque entiendo que el juez de emisión proporcionaría esa información, y además la ODE establece cauces adicionales de petición de información. Luego, no me parece tan importante ese argumento. Al igual que tampoco me parece un
un poco simple el argumento del gobierno para hacer valer sus intereses. El gobierno decía, quería que se aplicase obviamente la normativa vigente en el momento en el que solicitaba la ODE, y decía el gobierno español, hombre, es que si aplicamos esta normativa vigente en el momento de cometerse los hechos, vamos a garantizar la eficacia de la ODE, porque así no se va a controlar la doble incriminación, y si no se controla la doble incriminación tenemos muchas más posibilidades de que efectivamente nos entreguen a este señor, y con lo cual no fomentamos la impunidad en este tipo de hechos. Ya, claro, pero... y entonces, si aplicamos este criterio de eficacia del sistema de la ODE, ¿podemos aplicar cada vez una norma en función de la que sea más beneficiosa para dar ejecución a la ODE? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y aparte el Tribunal de Justicia dice, bueno, que el hecho de que el juez de ejecución tenga que controlar la doble incriminación no significa que no te vayan a conceder la entrega. La controlará y se verá si procede o no la entrega. La trascendencia para España, y con esto termino. Bueno, está claro, va a controlar la doble incriminación, no solamente en este delito, sino también en otros. Ahora mismo las últimas noticias que tengo es que la resolución va a recaer al menos por lo menos hasta el 27 de mayo, es decir, quizá en un par de semanas sepamos algo, porque se ha elevado un dictamen al Tribunal Constitucional belga, no sobre el delito de terrorismo y enaltecimiento, parece ser, sino sobre el delito de injurias y calumnias a la corona. Luego se está retrasando mucho la resolución, estaremos encantados de recibirla, pero lo cierto es que la trascendencia de esta sentencia no es tanto por lo que dice el Tribunal de Justicia, sino por lo que no dice. Y es que tenéis que tener en cuenta lo siguiente, es que si un Estado solicita la entrega de una persona y se la deniegan, luego posteriormente podría volver a solicitarla contra esa persona y sobre esos mismos hechos. Y claro, ¿eso qué significaría? Pues que podría llevar a cambios legislativos un poco fraudulentos. Es decir, me has denegado la entrega porque no cumplo el umbral de la doble incriminación de los 3 años y has controlado la doble incriminación y por tanto me has denegado la entrega, pues ahora yo lo que voy a hacer para que no me controles la doble incriminación es subir la pena de mis delitos. Y como se tiene en cuenta el derecho del Estado miembro de emisión, pues entonces... no tienes que controlar, juez de ejecución, y por tanto, al no controlar, pues me concederás la entrega. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos, un juez francés solicita a su homólogo español la entrega de A por un delito de obsolescencia programada, cuya pena máxima son 2 años. La obsolescencia programada es delito a día de hoy, aunque ya veréis como dentro de nada ya veremos cosas así, es delito solo y exclusivamente en Francia. La obsolescencia programada significa que los fabricantes deliberadamente acortan la vida útil de un electrodoméstico o de un móvil, etcétera, ¿no? Claro, si esto le llega al juez español, el juez español deniega la entrega porque controla la doble incriminación y dice, esto no es constitutivo de delito en mi ordenamiento. ¿Y qué hace? ¿Qué puede hacer el legislador francés? Dice, bueno, pues no te preocupes, yo lo que hago, voy a subir la pena del delito de obsolescencia programada y lo pongo a 3 años. El juez francés vuelve a solicitar la ODE contra A por los mismos hechos y clica en la casilla medio ambiente, ¿no? Porque el bien jurídico se supone que puede ser medio ambiente y si no convence el medio ambiente tenemos fraude, ¿no? Fraude contra los consumidores. El juez español le llega esa ODE y dice, no puedo controlar la doble incriminación porque estoy en un delito de la lista, porque el umbral punitivo lo cumplo y por lo tanto tengo que proceder a la entrega. Es decir, que esta sentencia es importante porque lo que va a evitar es cambios legislativos a posteriori basados o con la intención de que te concedan la entrega. Y ya os digo yo que no sería la primera vez que se modifica el Código Penal, al menos el español, para conseguir que no nos tumben órdenes de detención y entrega europea, porque se hizo en el caso del delito de tráfico de drogas. En el 2010 se bajaron las penas y no aparece en la exposición de motivos que se bajaron las penas porque los jueces alemanes nos estaban tumbando así de órdenes de detención y entrega porque decían, pero bueno, ¿cómo vais a imponer 9 años de prisión como máximo a una persona que tenía unos gramitos de droga?
Y entonces se bajan las penas y se crea un tipo privilegiado. Y eso, repito, no lo dice la exposición de motivos de la reforma de por qué se bajan las penas. Eso es una cuestión de cooperación judicial. Y con esto termino. Muchas gracias. Me he ido de la pantalla. Esperar un momento, no sé qué he hecho. ¿Por qué? ¿Seguís viendo la pantalla? Ahora, ya está. ¿Veis el PowerPoint ya? ¿O no? Ya no lo veis, vale. Pues nada, vamos a iniciar el debate. Tenemos unos minutillos, es decir, no hemos ido mal del todo de tiempo. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? Bueno, pues empiezo yo. Que tenía aquí en mi chuletilla apuntada una serie de preguntas. A ver si me encuentro. Bueno, la primera pregunta la tenía para Amparo, y es que has dicho que España no ha ratificado el protocolo número 16, creo que era, ¿verdad? ¿Has dicho? Sí. Y que lo ves como algo problemático que lo llegue a hacer. Pero porque has dicho por la falta de práctica o no recuerdo muy bien exactamente lo que has dicho, ¿no? Porque, ¿perdona? Yo creo que es una cuestión, a ver, es una cuestión, a ver, lo enlazo si quieres y te devuelvo luego al final la pregunta con el tema de Valtonyc. O sea, no está ni firmado ni ratificado. A mí me parece un protocolo bastante flexible, es decir, de hecho, la opinión consultiva tiene asuntos que la verdad es que son muy interesantes, no solamente desde el punto de vista del derecho penal, que es lo que a nosotros nos puede llamar más la atención. A mí, más allá del tema del principio de legalidad, que sí que me preocupa, pero que creo que la resolución en la opinión consultiva de Armenia era un tema obvio, o sea, es decir, al final de lo que se trataba era de intentar enjuiciar un tipo de conductas que se producen por oponentes políticos 10 años antes y que en ese momento no constituían un delito o era difícil encajar en la definición que tenía de usurpación de poder, intentar hacerlo 10 años después cuando has mejorado las garantías constitucionales con una constitución en el año 2015, ¿no? Y alegar que, bueno, que al final lo que haces es cambiar el nombre o la denominación de la conducta, pero que la conducta es exactamente la misma. A mí me preocupa en el caso de España porque España es un país, o por lo menos hasta donde yo sigo en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es verdad que, bueno, nos dan bastantes revolcones en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo preocupante es que muchas veces nos lo dan sobre temas que ya nos lo han dado. Uno de ellos es sobre las injurias a la corona. Ya nos lo han dicho, o sea, es decir, pero 1, 2 y 3 veces. En el asunto Valtonyc es verdad que se mezclan las injurias a la corona, ahora vuelvo a la pregunta y te la voy a devolver por ahí, y se mezcla el enaltecimiento del terrorismo y la problemática del enaltecimiento del terrorismo y que tenemos una casilla que pone terrorismo y el enaltecimiento pues parece que sí es terrorismo pero no es terrorismo y que puede afectar y que es susceptible de mucha interpretación por la posible colisión con el derecho a la libertad de expresión, con independencia de que las letras de determinado tipo de músicos, artistas o expresiones artísticas no puedan parecer de mal gusto, obscenas y cualquier otro tipo de situación. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que a mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, en la sentencia Otegi Mondragón contra España, que fue una de las condenas que se produjo, que no venía por un tema de injurias a la corona, cómo se produjo al cumplimiento de la sentencia, no la implementación, ¿no? Uno de los aspectos que se intentó juzgar en Otegi Mondragón o que se estableció, no, perdón, en Esther Taullat Roura Capellera, no Otegi Mondragón, que Otegi Mondragón se hizo de otra manera. La última baza en Esther Taullat Roura Capellera, con respecto a las injurias a la corona, se introdujo el elemento de la incitación al odio y lo que se decía era
se incita el odio contra la institución. Entonces, como se incita el odio contra la institución, bueno, se buscaba aquello de vamos a darle más empaque a una conducta con respecto a las injurias y la corona, que ya nos han dicho, y ya lo ha dicho, pero no solo a nosotros, en Colombani, en Francia contra Colombani, en Francia también lo han dicho, en E.ON contra Francia también lo han dicho, ¿no? Sobre la protección del honor o la supuesta protección del honor de personas que están o que representan o representantes de la institución o representantes políticos, ¿no? Y en esa sentencia de Esther Tallat Roura Capellera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no compra el argumento de que se enaltece o que se incita al odio contra la institución y le dice es una injuria contra la corona, pueden parecer de mal gusto, pero volvemos a decirle no, esto es una colisión y esto infringe el derecho fundamental a la libertad de expresión. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que me llama la atención? El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias, publica lo que hacen los países, en este caso, para lo que le comunican los países, en este caso, para decir si hemos cumplido con la sentencia y de manera periódica se comunica con los países para decir, oiga, usted no ha cumplido con la resolución, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En esa resolución en concreta del Comité de Ministros, en ese caso de injurias contra la corona, con la alusión de la abogacía del Estado de se incita al odio contra la institución, la respuesta que da el gobierno español es sí, vale, lo asumimos y vamos a mandar directivas o directrices a nuestros órganos judiciales y a nuestro Ministerio Público para comunicarles cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. O sea, cursos de formación, ¿no? Cursos de formación. Es mi sorpresa, o sea, es mi sorpresa, lo que voy es mi sorpresa, ¿no? Creo que no es, o sea, es un tema sobre el tema de las injurias y la libertad de expresión, que es repetitivo, o sea, es un tema sobre el que es repetitivo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y creo que poder firmar y ratificar un instrumento de esta naturaleza que al órgano que se decida y que se decida en el protocolo, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, con el debate que tienen sobre quién es el que tiene que resolverlo, pueda dirigirse previamente, ojo, son opiniones consultivas, es decir, no son opiniones vinculantes. Otra cosa es que si te dan una opinión que no te gusta y no la sigues, pues bueno, la probabilidad de que aquello acabe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y evidentemente le den la razón al demandante, pues sea elevada, ¿no? Pero creo que sí que es un mecanismo que permitiría en este caso, no sé si el órgano encargado es el Tribunal Supremo o debe ser el Tribunal Constitucional o ambos, de poder plantear la clarificación de asuntos o de preceptos que plantean problemas interpretativos, que alargan mucho los procedimientos judiciales y que sobre todo son costosos en tiempo, son costosos para el Estado y para, ya no digo, para la persona, para el enjuiciado o para el demandante posterior ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero mi percepción, por lo menos por lo que yo he preguntado y he intentado conocer en el ámbito del legislador o de los partidos políticos, es que el protocolo 16 es algo que no está sobre la mesa porque tampoco los propios órganos judiciales lo demandan, ¿no? Cuando ya sé que es distinto, pero el mecanismo de la prejudicial penal, aunque es res judicata, no res interpretata, teniendo o abriéndose mucho más, porque la prejudicial penal la puede plantear cualquier órgano jurisdiccional, no tiene por qué ser el del más alto rango, bueno, pues ahorran mucho tiempo y mucho coste en todos los sentidos, ¿no? Y a mí me sorprende sobre todo porque veo muchas veces resoluciones del Tribunal Constitucional sobre asuntos sobre los que ya se ha pronunciado de manera repetida el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y seguimos insistiendo sobre lo mismo. Entonces, el cumplimiento sí, cumplimos, pagamos la indemnización a la que nos condene, trasladamos esta jurisprudencia a nuestros jueces y a nuestros fiscales para que procedan, pero mi sensación es que cuando eso se repite es que proceder no se procede, o sea, es decir, se cumple en el ámbito de la reparación, lo que se establezcan, pero implementar en el sentido de lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la interpretación que haga de esos derechos fundamentales del convenio la asumimos como derecho propio, eso no se hace y al final lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una protección de mínimos en el ámbito de los derechos humanos. Entonces,
por eso digo que... Es un problema de soberanía también, ¿no? Y al final no deja de ser una cuestión prejudicial, pero para un tribunal que digamos, o sea, las cuestiones prejudiciales con el Tribunal de Luxemburgo no me queda más remedio que atajarlas, ¿no? En términos interpretativos. Y aquí yo creo que es como una vía de escape, ¿no? Todavía, aunque no son vinculantes, ¿no? Pienso, ¿no? Las opiniones no, pero bueno, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, el protocolo 10... Sí, claro, las sentencias sí, pero digo la opinión consultiva, la opinión, que aunque no sea vinculante, como tú has dicho, no es vinculante, pero casi, porque si no sabes que te van a llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero al final es un mecanismo flexible, es decir, vamos a ver, tú decides en el protocolo, que es un protocolo muy sencillo, es qué órganos autorizas para que lo presenten, que lo puedes limitar, es decir, no tienes una prejudicial ante el TJUE en el que cualquier tribunal te lo puede plantear, es decir, por ejemplo, pues tribunales de última instancia, ¿no? Audiencia Provincial de Tarragona que plantea así de prejudiciales ante el TJUE. Bueno, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo antes en nuestro país era solo y exclusivamente tribunales contra cuyas resoluciones no quepa recurso alguno. Claro, no, pero a lo que voy es que creo que es un mecanismo, o sea, es decir, que teniendo ese protocolo 10 que es cumplimiento de la sentencia, pero hay una obligación dentro de ese protocolo 10 que es cumplimiento y no repetición. Entonces, si hay duda, en caso de duda, o sea, nosotros creo que España, sobre todo en el caso de las injurias, ¿no? De las injurias a la corona, que es repetitivo, ahí es verdad que hay otros aspectos de naturaleza procesal que también se dan, ¿no? Entonces, mi sensación es que con la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal del 15, de ese recurso de revisión que al final no estaba instituido y que nadie sabía cómo se cumplían las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dijo, bueno, sí, pero siempre que haya afectación y la afectación tiene que ser real, es decir, en el caso que es ahí donde he saltado, en el caso de Otegi y Mondragón contra España, se produjo esa sentencia del Tribunal Supremo del recurso de revisión en el que vino a decir que sí, que tenía básicamente lo que venía a decir es asumo lo que dice Estrasburgo porque no me queda otra. Y vino no porque este señor estuviera privado de libertad que no estaba, sino porque la pena de inhabilitación todavía no se había cumplido. Es decir, se le estaba produciendo un perjuicio, ¿no? Entonces, creo que son mecanismos que en el fondo es verdad que, o sea, yo creo que España tiene o sigue teniendo, o por lo menos a mí me da la sensación de que sigue teniendo un serio problema en entender que las fuentes no se acaban en la Constitución o que nuestro sistema de fuentes no se acaba. Y entonces... a mí me da esa sensación, ¿no? O sea, decir, bueno, pero de nuevo, es que de nuevo es un problema de soberanía, ¿no? O sea, es un problema... Esto ya lo arreglará Estrasburgo. Bueno, pero esto ya lo arreglará Estrasburgo significa que, bueno, a ver, Reino Unido era un país que ya se van a decir, tenía muchas condenas. Bueno, Reino Unido forma parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mucho antes de lo que forma parte de España y Reino Unido en el año 1996 modificó su ley de derechos humanos para adecuar a los procedimientos en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las garantías y decayeron mucho las sentencias condenatorias contra Reino Unido. Entonces, me da la sensación de que no se quiere entrar porque en el fondo yo tengo la sensación de que seguimos viviendo en un aislacionismo en el que la cúspide es nuestro Supremo, para algunos el Tribunal Constitucional y de ahí no pasemos y lo que venga de Estrasburgo, pues eso, pues si acaso ya le daremos un curso de formación a nuestros operadores jurídicos para que eviten, pero aún así hay muchos operadores jurídicos que aquello no terminan de aplicarlo porque siguen habiendo procedimientos en el ámbito de las injurias, ¿no? Esa es mi sensación, o sea, es mi sensación, pero bueno, a lo mejor en algún momento se plantea, pero hasta donde yo sé no había voluntad política de... ¿Y el procedimiento es muy largo o tienen procedimiento? No es largo. A ver, vamos a ver, largo. Uno de los temas que se plantean, no quiero acaparar, digo, por las cuestiones, las preguntas a las compañeras, es un tema que, por ejemplo, cuando se resuelve, lo resuelve en este caso un juez ad hoc, que es el juez Sarvarian, porque se notifica, evidentemente se busca un experto bueno, a mí me preguntas cómo funciona el derecho armenio, te digo, no tengo ni idea, o sea, decir, más allá de que lea los tipos penales y los tipos y los preceptos constitucionales. Y sí que se plantea que, bueno, pues cuestiones formales como cuando se acepte que se diga o que el tribunal diga cuando acepta la opinión consultiva por qué, que es lo que le llega, igual que lo
lo hace cuando la deniega, ¿no? Si es que la deniega, ¿por qué no? Y sobre todo sí que dice que es importante que exista celeridad, en este caso, por ejemplo, creo que fueron como 6 meses u 8 meses, que sí que exista celeridad en la emisión de la opinión consultiva, que la elabora y que la realiza la gran sala para no obstaculizar el procedimiento y para no alargar ese procedimiento. O sea que 6, 8 meses no me parece un plazo excesivo, dado los plazos con los que nos manejamos en el ámbito, los ámbitos judiciales, ¿no? Pero me parece un mecanismo que, sobre todo, de cara a evitar estas condenas repetitivas, o sea, es decir, sí que ayudarían, y creo que a los propios tribunales, el Constitucional, por ejemplo, en este caso, cuando tuviera esa duda, pues sí que le podría ayudar, pero tampoco sé si en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo están por la labor de decir, planteo esta cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a ver qué es lo que me dice, ¿no? O sea, yo juzgo, emito la sentencia, dicto la sentencia y si acaso pues ya arriba luego ya que decidan, ¿no? Si uno ve las sentencias de los recursos de revisión por condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, digo, son cortísimas y básicamente les falta añadir un párrafo en el que digan, y esto porque me obliga, porque si no me obligaran ni lo haría. Entonces, a mí me llama la atención, y me sigue llamando la atención, pero bueno, es así. Ya, pero es que también depende qué ámbitos, ¿no? Si es que yo siempre intento buscar el paralelismo con la Unión Europea, ¿no? Pero si dos cuestiones prejudiciales hemos planteado en materia penal, dos cuestiones prejudiciales en el ámbito penal, la de Meloni y ahora con todo el lío de Puigdemont, claro. Bueno, pero hay cuestiones prejudiciales muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género, que es del año 2011, sobre la de... Ay, ahora se me ha ido de la cabeza, la explico... esta que es de la Audiencia Provincial que se plantea, perdón, en el ámbito en Tarragona, que plantea el magistrado de Tarragona, que siempre las plantea muy bien, que las planteó también sobre el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la disponibilidad de la víctima en la orden de alejamiento, los delitos de violencia de género. Salmerón Güelle y Magate Güelle y Salmerón Güelle contra España, ¿no? Que eran. Bueno, me parecen interesantes, o sea, es decir, es conforme... Pero Amparo, si comparamos en términos cuantitativos, o sea, yo cuando empecé hacía la tesis siempre decía, ¿por qué no hay sentencias españolas? Claro, luego ves el sistema como estaba de la cuestión prejudicial, es decir, hemos sido poco reacios y tiene que ver con algo también que ha dicho María Remedios, o sea, es el poco desconocimiento del derecho de la Unión Europea. El desconocimiento. Sí, total, lo pienso así y es un poco fuerte, pero por los abogados, por los jueces y por los fiscales, ¿no? Es decir, se ve en la práctica. Yo cuando imparto mis clases de Derecho Penal Europeo se lo digo a mis alumnos, que digo, mira, imparto Penal Europeo en el máster de la abogacía y ya veo a mis alumnos que me dicen que para qué. Y les digo, bueno, pues como os toque esto, digo, ya veréis qué gracia. Es que si no sabéis interpretar el derecho de la Unión Europea y no sabéis, vais a perder muchos casos. Y mira, en materia indemnizatoria, lo que tendrían ahí para sus clientes. Y los operadores jurídicos son también un poco así, están los de los grandes tribunales que evidentemente tienen una formación buena, pero en el día a día no. Y además que te llega, dice, que tengo que dictar una orden de detención y entrega europea, es que me han preguntado casos. Y dices, o sea, es como que... No sé, mi sensación es que a lo mejor los de los altos tribunales están menos... El momento de formación inicial, que condiciona mucho en cuanto al sistema de fuentes, bueno, pues el derecho de la Unión Europea era algo de un proyecto y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era algo que se veía con bastante lejanía, ¿no? Pero no sé, o sea, a mí me parece, o sea, como jurista me parece que para la imagen de país, o sea, yo ya sé que hay muchos países que incumplen, pero a mí me gustaría estar entre los que cumplen.
Entonces, si hay un mecanismo que permite preguntar, decir, oiga, porque al final, repito, o sea, es que es una protección de mínimos, o sea, es decir, que cuando se te establece una protección o una interpretación en el ámbito de la libertad de expresión con determinado tipo de sujetos, que ya sabemos que los niveles se rebajan porque son personas que están expuestas pública o políticamente, etcétera, etcétera, es una protección de mínimos. Entonces, que sistemáticamente, o sea, el problema lo tenemos nosotros dentro, no es que... Y sobre todo vender esa imagen de, bueno, esto ya lo resolverá Estrasburgo, este es un procedimiento que sí entra, sobre todo porque sabes que entran en Estrasburgo también procedimientos que son política y socialmente muy llamativos, pero hay otros muchos que no entran, porque al final que se acepte una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una cosa complicada, el número de demandas que se presentan es... Entonces me parece que es una forma de intentar limpiar, o no sé si limpiar es el término más adecuado, ¿no? Pero sí de hacer permeable, ¿no?, esa protección básica sobre la que nada te impide establecer una protección mayor y trasladársela al estamento, en este caso judicial, y que de ahí permee, no que el estamento judicial diga, bueno, como el Tribunal Supremo se ha pronunciado en un recurso de revisión diciendo a regañadientes que ok, pues a lo mejor me lo tengo que pensar. Y vuelvo a plantear cuestiones de la misma naturaleza. Eso es lo que a mí me preocupa en ese sentido, dentro de mis preocupaciones con las fuentes. Estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, pues... Yo tenía una para Marga, en el ámbito de la trata, breve. Venga. Desde el absoluto desconocimiento, que es algo que siempre me planteo cuando tengo que explicar el delito de trata de seres humanos, el 177 bis, el apartado 11. A mí es que desde un punto de vista de configuración me plantea problemas o no encajo dentro de mi sistema o de mi mentalidad, que el ordenamiento jurídico se pueda plantear que una persona que está sometida a explotación, es decir, de manera constante, pueda estar cometiendo delitos de manera dolosa y por ello se les puede enjuiciar. Es decir, la situación de trata no es hoy te someto a trata 10 minutos y luego cometes delitos, por ejemplo, de falsedad documental, mañana te vuelvo a someter a trata. O sea, es una situación permanente de sometimiento a trata, de esclavitud o de sometimiento a trata en el caso de la explotación sexual, de la esclavitud, de la servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la configuración, el apartado 11 me plantea siempre por qué el ordenamiento jurídico se tiene que plantear el poder exonerar de pena a una persona que ha cometido un delito en una situación de trata, cuando estamos partiendo de la base de que la persona que está sometida a la situación de trata lo está haciendo con violencia, con intimidación o con abuso de situación de vulnerabilidad. Entonces, quizá es una cosa más conceptual, o sea, es decir, entiendo que puede estar allí o que puede ser un artículo o una previsión que probablemente esté pensada para favorecer la denuncia de las situaciones de trata, pero que luego se pone de manifiesto que esto ayuda muy poco, porque la realidad de la trata es que es absolutamente brutal. O sea, es decir, yo no conozco, o sea, conozco muy pocas situaciones de personas que voluntariamente denuncien esa situación de trata y no estén en programas específicos de protección, etcétera, etcétera, con todo lo que supone. Entonces, a mí no sé, son esas, quizá que el legislador no ha traspuesto bien, pero me provoca, siempre me plantea ese tipo de dudas, ¿no? Es decir, con qué voluntad, con qué libertad falsifica documentos o trabaja en una plantación de cannabis una persona de 17 años que forma parte o que está sometida a trata por una organización y que no tiene posibilidad de hacer otra cosa. Eso es lo que a mí me plantea, pero bueno, no sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Bueno, la cuestión es que, evidentemente, la introducción, te hablo directamente por el apartado 11 del 177 bis, la introducción de este artículo, bueno, pues responde tanto a las exigencias derivadas de los instrumentos internacionales como a una necesidad, yo creo, casi de publicitar que existe esa opción. Yo estoy convencida de que las reglas generales del código permitirían eximir de responsabilidad utilizando cualquiera de las otras herramientas que tenemos y que no habría ningún problema. Pero yo creo que evidenciar
que existe esa posibilidad de cara a la lucha contra la trata es positivo, con independencia de que la cláusula creo que está mal redactada, sus requisitos creo que no son correctos y que plantean tal vez más problemas de los que de los que se supone que está destinado a solucionar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo lo que tú quieres decir, de tal manera que el planteamiento es, si la trata la definimos como una cosificación extrema, como una desnaturalización, como el hecho de que una persona la privamos de su capacidad de ser persona, de autodeterminarse, ¿cómo podemos afirmar que está cometiendo un delito? Bueno, en principio lo que tenemos que ver es que las fases son muy distintas. Entonces, podemos pensar, y muchas veces gran parte de los delitos se cometen en fases iniciales de la trata. Muchas veces los medios comisivos ahí son engaño y a lo mejor no tienen esa intensidad como para limitar del todo la voluntad de la víctima. El tema de las falsedades y esos delitos que se cometen siempre en fases previas. En relación con los delitos que se cometen cuando ya los medios comisivos han podido ser más intensos, me refiero, por ejemplo, a víctimas que están explotadas sexualmente y se les obliga a trapichar con drogas, víctimas que están explotadas para la mendicidad y se les obliga a llevar a cabo determinados hurtos de pequeñas cantidades para conseguir un mínimo cada día. Efectivamente, las actividades delictivas suelen integrarse muy bien en la actividad de explotación, de tal manera que parecen casi como un complemento, en el sentido que efectivamente están coaccionadas y están obligadas por la violencia, por el abuso de esta situación de vulnerabilidad, y en ese contexto, bueno, pues no podemos, o sea, el decir que lo hacen voluntariamente, claro, sería asumir mucho, pero es cierto que, bueno, pues lo realizan, saben lo que realizan y tienen, o sea, su voluntad está dirigida a la realización de ese hecho porque las consecuencias de no hacerlo son inasumibles. Entonces, en ese caso, bueno, pues sí que se puede admitir, igual que, bueno, pues admitiríamos que, que tiene relaciones sexuales o que se dedica a mendigar no voluntariamente en el sentido que nosotros podemos admitir como libertad de decisión y de actuación, pero bueno, evidentemente conociendo lo que hace y asumiendo ciertas consecuencias de lo que hace porque se ve obligada a ello. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo importante es que haya una posibilidad de que la víctima no sea castigada por ello, pero para que no sea castigada por ello, evidentemente hay que identificarla como víctima, que eso es lo primero y ese es el principal problema, porque eso es lo que no se da. O sea, normalmente víctimas de trata que, bueno, pues eso, realizan hurtos o trapichean con drogas, o las más complicadas, las que realizan bueno, pues esos delitos en el tránsito, no suelen ser identificadas como víctimas de trata y muchas veces se producen condenas que podrían haber sido fácilmente evitables. Entonces, pues claro, aquí una pescadilla que se muerde la cola, porque como no las identificamos, las condenamos y el proceso de condena incide en la revictimización, se mantiene el control y luego, bueno, pues se mantiene todo ese ciclo y es bastante complicado. Sí, en el caso que exponías es, o sea, decir, voy a la plantación de cannabis y entro directamente por el tráfico de drogas y, bueno, no me planteo que la persona en ese caso pues pueda estar siendo explotada porque puede ser víctima de una red de trata de seres humanos. Y quizá me lo planteo porque, o se plantea porque es una persona de origen extranjero y en este caso además menor, pero claro, que la el problema es que además tenemos, o sea, cada vez menos, pero la tendencia a confundir la trata con la inmigración irregular y a entender que, bueno, o priorizar los términos de inmigrante irregular sobre el de víctima de trata también pesa mucho. Entonces, la combinación de delincuente e inmigrante irregular puesto en una balanza para el sistema tiene un peso demencial. Si en el otro lado de la balanza está víctima de trata, muchas veces es imposible compensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque los operadores jurídicos no están acostumbrados o no tienen las herramientas necesarias para identificar a las víctimas de trata y entonces, bueno, pues los indicios más fáciles o más automáticos son delincuente e inmigrante irregular, con lo cual es una combinación que es prácticamente es como un póker de ases, o sea, parece que gana cualquier otra cosa que le pongas, a no ser que la otra cosa verdaderamente esté, bueno, pues tengas argumentos y esté fundamentada, pero para eso evidentemente hay que contar con personal especializado y que sepa interpretar verdaderamente los indicios. Aunque en el caso de la sentencia yo creo que eran indicios indubitados
pero bueno, pues porque eso pasa también aquí en nuestro país, las nacionalidades vinculadas a la comisión de determinados delitos y determinadas formas de explotación están ya muy identificadas. Entonces, no todas las nacionalidades, no los hombres, no las mujeres están dedicadas a las mismas tareas, no son los mismos contextos. Entonces, hay una serie de indicios que poniéndolos todos juntos ya necesariamente es una ecuación matemática que da como resultado que es una víctima de trata. Entonces, bueno, vale. pues eso. Genial, gracias. Nada, a ti. No sé si podemos dar por concluido la mesa. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, que decía que no sé si podríamos dar por concluida la sesión. ¿Qué os parece? ¿Sí? Bueno, pues nada, a ver si nos vemos personalmente en algún sitio ya, por fin. También, ¿eh? Que ganas hay. Así es que nada, chicas, ha sido un placer escucharos y a ver si tenemos más oportunidades físicas, como he dicho. Que tengáis Muy buen fin de bien. semana. Cuidaos mucho. Igualmente. Adiós. Eso. Ojalá. Chao.